¿Qué hora es? 10:30. ¿Sí? Sí. Le pregunto porque el reloj de la iglesia viene desde atrás. Entonces, ¿sabe? Hace unos años me pasó un cacharro, te lo quiero contar. En Guaduas, ¿alguien conoce Guaduas, Cundinamarca? ¿Algunos? Sí, bien. En ese lugar hay una iglesia nuestra que se llama Misión Vida, y allí me enviaron a predicar. Era un viernes que tenía que predicar en la noche, y el sábado por la mañana tenía que madrugar a estudiar en la universidad. A las 8 tenía que estar en la vida. Entonces yo coloqué el celular, ¿no?, en la alarma, levantarme más o menos 3:30, 4 de la mañana para salir a coger el bus, porque estaba lejos de donde tenía que coger el bus, dentro de Guaduas. Y coloqué la alarma, pero en ese tiempo, hace años ya, los celulares eran de esos de las pilas. ¿Se acuerda que se tocaba comprar pilas? ¿Se acuerda usted? Estamos viejitos ya, si usted fue de los míos. De que tocaba comprar pilas, ¿se acuerda que? Y entonces se le cayó la pila al celular. Y pues, no sé si usted recuerda que los celulares quedaban reiniciados. Cuando usted le ponía la pila nuevamente, él quedaba como de fábrica. Entonces la hora se puso toda loca y yo no me di cuenta. No me di cuenta y cometí el error de no revisar. Bueno, me acosté a dormir. Lo cierto es que el celular timbró y me levanté. Me levanté, me cambié, me bañé, me fui. Cuando salí, yo notaba el ambiente un poco extraño. Sin embargo, cuando salí pues ya de la casa, un taxi me recoge, y el señor que me recoge el taxi me dice: ¿usted qué hace a estas horas por aquí, muy joven? Y yo le digo: no, es que tengo que llegar temprano a La Vega, tengo un compromiso ya. Ah, bueno, listo, bien, normal. Llegué al lugar donde tengo que coger el bus. Cojo el bus de Guaduas a Villeta. Son más o menos 2 horas yéndole bien por la carretera, que es mala. Y llegué a Villeta, y cuando llegué a Villeta seguía de noche. Y yo, claro, yo empecé a sospechar. Dije: el reloj del celular me hubo una más. Claro, cuando llegué allá a coger el bus, le pregunto a la señora, no habían abierto todavía el lugar de la agencia de los buses, y allá había una persona que le preguntó: ¿su merced qué hora es? Son las 3:40 de la mañana. Es decir, que yo cogí el bus como a la 1 de la mañana en Guaduas. Y siempre me acuerdo de esa anécdota cada vez que voy hacia Villeta, hacia Guaduas. ¿Qué me pasó? ¿Sabe? Y la hora es interesante, ¿no? ¿Sabía usted que en otros países la hora cambia? Creo que en Venezuela es 1 hora más, si no estoy mal. Los amigos venezolanos, 1 hora más, ¿cierto? Sí. ¿Sabe qué hora es en Francia? ¿No? 7 horas más que en este momento. 7 horas más. ¿Sabe qué hora es en Israel? 8 horas más que aquí. ¿Y sabe qué hora es en Australia? 15 horas más que aquí. O sea que ya están por allá a la 1 de la mañana, están allá durmiendo. Nosotros estamos aquí hasta ahora empezando el día. La historia dice que los primeros relojes fueron, escúcheme, de agua. Y se medía aquí así: un recipiente de agua, y la gente medía el tiempo por la cantidad de tiempo que se demoraba el agua de pasar de un recipiente a otro recipiente. La gente comenzó a medir el tiempo de esa manera. Otra manera de medir el tiempo era pues con el famoso reloj de arena. ¿Se acuerda usted? ¿Alguna vez vio el reloj de arena? ¿Lo ha visto? También el tiempo que se demora en pasar de un recipiente a otro. También se usaron relojes de pesas y de ruedas. Eso es interesante. Y sobre todo los famosos relojes de sol. Creo que hay una imagen. Quiero mostrar el reloj de sol porque me interesa que lo vean. Mire cómo era el reloj de sol en la antigüedad. Ahí ya casi viene. Ya casi viene. Ahí va llegando. Llegó, ya casi. Ahí está. No se ve muy bien, pero ahí está. Es una rueda de piedra y tiene un palito. Ahí esa me gusta. Y según el sol, él va haciendo sombra el palito. Entonces el sol va rotando y la sombra del palito va corriendo. ¿Sí me pueden entender? Y así era el reloj en la antigüedad, los relojes de sol. Estos relojes pues, que estamos viendo aquí, pues es una circunferencia de 360 grados y se medían las horas por los grados. Entonces cada 15 grados que corría la sombra era 1 hora para nosotros hoy, para que usted lo entienda, la conversión para que usted lo entienda. Y hablo de esto porque en la Biblia hay un famoso reloj de sol, un famoso reloj que se volvió famoso porque Dios usó el reloj, un reloj muy parecido a este,
para hacer una señal milagrosa impresionante. Este reloj pasó a la historia por ello. Y la historia cuenta que Dios, nada más ni nada menos, lo que hizo fue devolver el sol, así dice la Biblia, para que la sombra se corriera hacia atrás. Eso dice la palabra acerca de este milagro maravilloso. Y en la palabra se registró este acontecimiento, y es tan importante que se registra tres veces. Está registrado en el segundo libro de Reyes, también está registrado en el segundo libro de Crónicas, y también está registrado en el libro de Isaías. Para nuestra aplicación de hoy quise usar el relato de Isaías. Por eso quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 1, porque aquí se encuentra esta historia. Y que pueda leer conmigo, mi hermano, esta fascinante historia. Isaías, capítulo 38, versículo 1. Amén. Entonces dice la palabra del Señor así. Escuche por favor. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días, ¿cuánto más? ¿Cuánto tiempo más? 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Versículo 7, escucha aquí. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Versículo 8, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Note esto, dice el texto: y volvió el sol. ¿Qué devolvió el Señor? Tremendo. Coloquemos el reloj un momento. Ahí viene el reloj, ya casi viene. Y el reloj, entonces está el reloj, y usted no tiene la sombra que está marcando los grados normal, el sol, y entonces el sol se devuelve y la sombra pues también se devuelve. Se devolvió 10 grados. Esta, escúcheme, es la famosa historia del rey Ezequías. No sé si usted la haya escuchado en algún momento de su vida. El hombre, el rey, que cuando Dios lo llamó para morirse, para llevarlo a su presencia, él oró para que le fueran dados algunos añitos más. 15 años, dice la Biblia, que se le fueron dados. Y la palabra del Señor dice que la señal fue que en el reloj de Acaz se volvieran los grados 10 grados. ¿Por qué el reloj de Acaz? Acaz era el papá de Ezequías, el padre. ¿Y por qué el reloj de Acaz? Seguramente Acaz fue el que implementó el reloj en su nación, en Judá, y seguramente por eso a él le adjudican el reloj. De ahí en adelante se comenzó a usar el reloj de Acaz. Los 10 grados devueltos equivalen a ¿cuánto tiempo para nosotros hoy? 40 minutos. Note usted que la circunferencia tiene 360 grados, si divides 360 en 24 horas, te va a dar 15 grados. Es decir, que 15 grados equivalen a una hora. Una hora está compuesta por 60 minutos. Entonces los 15 grados dividido en 3 ya da 20 minutos. 20, 20, 20, 60. Y si se volvió 10 grados, 20 y 20, 40 minutos. Entonces para nosotros el tiempo se devuelve ¿cuánto? 40 minutos. Ezequías, según la palabra, hizo lo bueno delante del Señor. Fue un buen rey. Comenzó a reinar cuando tenía apenas 25 años. Escuchen. Y cuando llevaba 14 años de reinado, es decir, a sus 39 años, ¿alguien de los que está aquí tiene 39 años? ¿Somos más jóvenes? Gracias a Dios. Escuche, cuando tenía 39 años, 14 años de reinado, Dios los llama a su presencia. Morirás. Pero él no quiere, le da una enfermedad, y entonces la Biblia dice que le dan 15 años más, es decir, que muere a los 54, y en total reinó 29 años. En estos 15 años, escuchen,
él cometió un grave error en los 15 años adicionales que le dieron. Y fue que se puso a mostrar los tesoros del palacio real de Judá a los babilónicos, y dice la Biblia que años más tarde esos babilónicos vinieron y se lo robaron. Cometió un grave error de su vida. Nabucodonosor viene más tarde y se roba todo. Lo cierto es que en la historia de Ezequías que acabamos de leer hay muchas enseñanzas valiosas para nosotros hoy, y especialmente puedo rescatar un principio importante. El principio que quiero rescatar de esta enseñanza es que el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando me refiero a eso es que Dios tiene estipuladas horas específicas en tu vida para que vivas los acontecimientos. Bien, la palabra dice que hay un tiempo para todo, un tiempo para llorar, un tiempo para reír. ¿Por qué el bendito afán a veces de adelantarnos o de vivir cosas en horas que no nos corresponde vivir? Es lo que quiero rescatar de este pasaje. Dios ha dictaminado para tu vida, tú que viniste hoy aquí, para tu vida Dios ha especificado una hora para cada cosa que debes pasar en la vida. No te adelantes, vívela, disfrútate lo que Dios te ha dado. No te adelantes a vivir cosas. Y seguramente todos los que estamos aquí podríamos pensar y decir, sí, yo me he adelantado a cosas y me ha ido mal por eso. ¿Saben? Pero revisando el relato de Ezequías, de cómo Dios le había dictaminado una hora para morirse, y de cómo él pide más años, 15 años más le dan, y de cómo en el reloj de Acaz se devuelven los grados, se devuelven 40 minutos, en esta valiosa historia, mi hermano, yo descubrí algunos principios a los que Dios llamó a Ezequías, porque era la hora de que él los viviera, porque era la hora de que él los cumpliera, de que él los realizara. En este pasaje puedo identificar eso, algunos principios a los que Dios llamó a Ezequías, porque ya era la hora de que los viviera. Y considero que esos mismos principios son para nosotros hoy, y que también hoy es la hora de que tú y yo vivamos esos principios de los que te quiero hablar. Y no permitamos que se nos pasen las horas o que se nos atrasen las horas, sino que vivamos en Dios estos principios, porque es hora de vivirlos en esta mañana. Y con el fin, mi querido hermano, usted que vino hoy, de hacer algún tipo de fijación en su corazón y en su mente acerca de esta palabra y en su vida, la idea es que cada vez que usted mire el reloj o pregunte la hora, se acuerde de este mensaje. Por eso he titulado esta palabra, ¿qué hora es? ¿Cómo se titula? Díganle que está a su lado, ¿qué hora es? No vaya a decir que las 10:38, no, espere. El título de esta enseñanza, mi hermano, para usted y para mí es ¿qué hora es? Y a continuación, quiero que veamos principios que ya es hora de realizar. Amén. Principios que ya es hora de realizar, de los cuales quiero hablarle a su vida y a su corazón. Rescatemos el primero. Retomemos la lectura. Versículo 1 del capítulo 38 de Isaías. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque ¿qué? Porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Iglesia presente, mírenme aquí un momento. A la pregunta ¿qué hora es? Según el texto responderemos: es hora de ordenar la casa. ¿Qué hora es? Mi hermano, es la hora de ordenar la casa. Primer principio. Dile que está a tu lado: es hora de ordenar la casa. Un principio que ya es hora de realizar es ordenar la casa. Escúchenme, en este principio me refiero a arreglar todas las cosas crucialmente importantes con la familia. Escúcheme, me refiero a que arregle las cosas con los más cercanos, amigos y personas. Arréglate en todo sentido. Implica organizar y dejar en orden y saldado todo. Y en este principio aplica todo, lo espiritual, lo emocional y, escúcheme, lo material también. ¿Y por qué es hora de poner en orden la casa? Porque cualquier hora es buena para morirse. ¿Estamos de acuerdo?
Ezequías es el 13º rey de 20 que tuvo Judá. Y la palabra del Señor dice que él sucedió a su padre Acaz. ¿Se acuerda del reloj? El reloj de Acaz. La Biblia menciona en el libro de los Reyes si cada rey que gobernaba era bueno o era malo. Y de Acaz se dice que fue un mal rey, el papá de Ezequías. Malo, de lo más re malo. Yo creo que en esa época las mamás no se estaban reunidas con el coco, sino con Acaz. Porque la Biblia dice que fue malo ese señor. Tuvo un hijo que fue Ezequías, quien lo sucede en el reino, pero la Biblia dice en Ezequías que fue un buen rey. Entonces, en primer lugar, queda demostrado que con el Señor, cuando uno se propone ser diferente, puede lograrlo. Escúcheme, no importando las malas herencias que tengas de tu familia, de tus padres, no importando el mal ejemplo que hayas recibido de tus papás, porque ¿cuántos aquí sabemos que nuestros papás nos dieron mal ejemplo en cosas? ¿Sí o no? Pero con esta palabra y con Ezequías queda demostrado que nosotros podemos con Dios marcar la diferencia y cambiar esa historia. En segundo lugar, Ezequías comenzó a ordenar su casa y la nación de Judá cuando comenzó a reinar en Judá. Quiero leer algunos apartes de algunos textos del segundo libro de Reyes que hablan de Ezequías y se los menciono. Escúchenme por favor. La Biblia dice que en el 3er año de Oseas, el rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías en el rey de Judá. ¿Por qué? Porque los reinos estaban divididos. En Judá reinaba Ezequías, en Israel, las otras 10 tribus, reinaba Oseas. Y la Biblia dice que este señor Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas de David su padre. Dice la Biblia que Ezequías quitó todos los lugares altos, es decir, la idolatría del pueblo de Judá. Y además la palabra del Señor dice que en Jehová él puso su esperanza y que ni después ni antes de él hubo un rey como Ezequías. La Biblia también dice de Ezequías que Jehová estaba con él y donde quiera que él salía o entraba, el Señor lo respaldaba. Entonces, ordenar la casa implica romper las maldiciones generacionales y las malas herencias que nosotros hemos recibido de nuestros padres. ¿Qué comportamientos, qué costumbres, qué hábitos, qué pensamientos tú puedes pensar que tiene tu mamá, tu papá, si aún viven o si ya murieron, que te dejaron como herencia malos? Malos. Que tú no puedes heredar, que tú no puedes repetir porque ahora tú vives en el reino del Señor. Y escúcheme, tú ya no te puedes justificar más diciendo, es que yo soy así porque mi familia es así. No, Ezequías nos demuestra que se puede ser diferente aun cuando uno tiene un papá malo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Saben? Yo a veces pienso en eso en mi familia, en mi genealogía de familia, en los Solarte Ramírez, que son mi apellido, mi hermana Gina, luego sigue esta hermosura del Señor, y luego sigue mi hermano Ferney. En mi genealogía, en los Solarte Ramírez, nosotros somos los primeros en conocer de Cristo. Antes de nosotros ninguno conocía del Señor. Entonces se supone que si nosotros conocimos de Cristo, los que nazcan de aquí para adelante, Solarte Ramírez, tienen que ser diferentes. Así mismo tiene que pasar en su familia mi hermano. Por la palabra y por el testimonio de Ezequías, descubrimos y afirmamos a la vez lo siguiente. Escuchen, que la forma de iniciar a ordenar la casa es rompiendo y destruyendo toda idolatría y toda mala herencia que hayamos recibido en nuestra familia. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? En otras palabras, no seguir los malos ejemplos de los anteriores a tu casa. No los sigas poniendo la esperanza en Jehová. Es que mi familia es así, es que nosotros somos así. No, mi hermano. Aquí podríamos hablar de comenzar a ordenar la casa en un ámbito espiritual, estableciendo a Dios en la casa, en tu casa. Amén. Amén. En tu casa, mi hermano. Comienza por eso, comienza estableciendo al Señor en tu casa. Si a usted le toca partir hoy, ¿su casa queda ordenada espiritualmente? Es la pregunta que yo le tengo que hacer. Si usted como padre, como autoridad, usted como persona, le tocara hoy morirse, ¿su casa quedaría espiritualmente ordenada? Según el versículo 1, le hacen los grupos. En cualquier momento, escúcheme mi hermano, en cualquier momento puede llegar la noticia inesperada. ¿Cuál fue la noticia inesperada a los 39 años? Morirás. Morirás. Escúcheme, en cualquier momento puede llegar la mala noticia. En cualquier momento puede llegar la noticia de la enfermedad. En cualquier momento puede llegar la noticia de la calamidad. En cualquier momento puede llegar la noticia, escuche, de que algo salió mal.
y darle a nuestra vida un giro de 180 grados. Por eso es hora de ordenar la casa, porque cualquier cosa puede pasar. Como lo mencionamos, escúcheme, aquí Ezequías tiene 39 años, ha gobernado por 14 años, pero ya le había llegado la hora de morir, y la hora de morir puede llegar en cualquier momento. Solo Dios lo sabe y solo Dios la tiene establecida. Y le voy a decir una verdad: la hora de morir puede llegar en los mejores años de la vida. ¿Sí o no? Y sí, cuando hablamos de ordenar la casa, implica especialmente dejar en orden. Escúcheme, organizada para que siga funcionando sin usted. ¿Me escuchó lo que dije? ¿Será que su casa puede funcionar en este momento sin usted? Es la pregunta que tengo que hacerle. Eso implica ordenar la casa. Eso implica ordenar la casa. Por eso hablamos de ordenarla en el sentido espiritual, emocional y aún material. Ya hablamos de lo espiritual, hablemos de lo emocional. ¿Usted está bien emocionalmente con los de su casa, con los cercanos a usted, por si le tocara morirse hoy? ¿Ya hubo perdón? ¿Ya se dijeron esas palabras que tocaba decirse? ¿Ya se dio esa comida que tanto lleva abrazándose? Es que tenemos que ir a tal lado. ¿Ya fueron? Hermano, hay que prepararse aún en esto. Esto implica ordenar la casa. Y si usted partiera hoy, ¿su casa queda emocionalmente sana, ordenada? ¿O hay rencillas todavía en su corazón contra alguien o contra algo, o contra algún miembro de su casa? Nosotros, como cristianos, seguidores de Dios, quiero decirle esta verdad bíblica. Escúcheme. Tú no puedes camuflarte ni esconderte en la salvación como en lo único que tienes que pensar para la hora de morir, según la Biblia. Tú tienes que ordenar tu casa. Yo estaba preparado para que no hubieran amenes. Tú no puedes camuflarte solo en eso, en mi salvación personal. No, según la Biblia es importante algunos principios antes de morir. En este caso, escúcheme, organizar nuestra casa. Rescatemos también de este pasaje algo importante. A ningún otro rey se le avisó antes o después que moriría. Solo a este. Es más, muy pocos en la Biblia se les avisó con antelación que llegaría el día de su muerte. ¿Cuántos desearían aquí que Dios llegara y le avisara: oiga, le queda una semana? ¿Sí? Oiga, le quedan 2 años. ¿A usted le gustaría saber? Algunos dirían: no, mejor no, yo no quiero saber. Yo quiero seguir así como voy. La pregunta es también, si usted supiera que moriría mañana, ¿qué haría hoy? ¿Qué haría hoy usted? Ordenar la casa. Escúcheme, otro punto importante de este versículo es que ordenar la casa para Ezequías también le implicaba como rey, escuche, ver a quién iba a dejar como rey, ver a quién iba a preparar. Si sabía que iba a morir, si Dios le estaba avisando, tenía que prepararse materialmente, los recursos, quién los iba a administrar, quién iba a quedar mandando en su casa, en su familia, cómo iba a quedar organizada la nación. Por ejemplo, si usted le tocara partir a la eternidad hoy, su esposa y sus hijos, ¿saben administrar los recursos que usted deja? ¿Saben hacer las diligencias de la casa? ¿Saben dónde comprar más barato? A algunos les dará risa, pero es una realidad. ¿Saben cómo hacer un negocio? ¿Usted ya le enseñó cómo se hace un negocio para que no lo tumbe? ¿Usted ya sabe dónde están los papeles de la casa, los documentos importantes que uno tiene en la vida, como las escrituras y las cosas? ¿Usted ya les enseñó cómo hacer un documento? ¿Usted ya les enseñó cómo pagar un impuesto? Los que tienen alto dinero y alto capital que declaran renta, ¿usted ya le enseñó a sus hijos a cómo declarar renta? Esto implica ordenar la casa. Mi hermano, conozco personas que murieron y dejaron chicharrones a sus hijos con los recursos que dejaron. Los conozco. Es más, en la Biblia hay un ejemplo para volvernos espirituales. La viuda del aceite, ¿acaso su esposo no murió y le dejó una deuda? ¿Le dejó problemas? Mi hermano, entonces ordenar la casa también implica esto. Mi hermano, ¿qué hora es?
Hora de organizar la casa. Ah, no. ¿Qué hora es? Es hora de organizar, de ordenar la casa. Amén. Y en los versículos 2 y 3, Ezequías ruega a Dios y llora porque no quiere morir aún, a lo que sabemos que Dios le concedió 15 años más, ¿no? Sin embargo, esta prolongación no implicaba que no tuviera que organizar la casa. Por lo mismo, nosotros no podemos relajarnos. Mi hermano, no te relajes. No dejes para después lo que tienes que hacer hoy, porque es hora de ordenar tu casa. Pues así lo vemos mucho o lo vemos poco, es hora de hacerlo. Ezequías hasta saca sus credenciales. Versículo 3. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de mí, que he andado delante de ti bien. Está sacando sus credenciales de bueno. Está justificando en el Señor por qué debe dejarlo vivir. Y que usa las cosas que él ha hecho. Le dice: Señor, yo soy bueno. Señor, yo hago lo agradable delante de ti. Yo he andado en verdad. No me lleves. Escúcheme. Cosa que no deberíamos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie para tratar de convencer a Dios de algo. ¿Acaso será que hay alguno de los que está aquí en el mundo que sirva de consejero para Dios? Ninguno. Escúcheme. ¿Qué pasa si a su oración, al finalizar, dice: Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Qué hubiese pasado? Ezequías se muere. Ezequías muere. Ezequías hubiera muerto. Escúcheme, además, no hay que aferrarse a esta vida tanto como para desear vivir más tiempo del que Dios nos haya dictaminado vivir. Aquí, el berrinche del señor Ezequías para querer vivir más le deja ver como una persona aferrada a lo que tiene, aferrada a su reino, aferrada a lo terrenal. Dios sabe por qué nos llama a la hora que nos llama. Y mientras Él te llame a su presencia, o bien sea que Él venga por ti o por mí, es hora de ordenar la casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo principio, Isaías 38:4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo 5: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, escuche esto, y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días, ¿cuánto? 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Querida iglesia, a la pregunta ¿qué hora es? Según el texto contestaremos: es hora de proyectar la vida. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es hora de proyectar la vida. Segundo principio. Otro principio que ya es hora de realizar es proyectar la vida. Escúchame. En este principio tan valioso y tan importante, me refiero a planear, me refiero a trabajar, mi hermano. En aquello que aún no hemos hecho, me refiero a que trabajes en tu propósito de vida, en tu proyecto de vida. Me refiero a que trabajes en mejorar tu calidad de vida. Me refiero a que trabajes en organizarte para tener una mejor calidad de vida referente a los años que vienen. ¿Por qué te digo eso? Claro, debemos todos vivir cada día como si fuera el último. Pero, ¿qué pasa si todavía no es la hora que mueras? ¿Qué pasa si todavía te quedan 40 años por delante? ¿Te vas a quedar rascándote la barriga esperando el día de la muerte? ¿Amén? No nos vamos a quedar rascándonos. Tenemos que proyectarnos para los años que tengamos. Tenemos que proyectarnos para los años o el tiempo que Dios tenga destinado para nosotros. A esto me refiero. En el versículo 4 hay una afirmación interesante. Nos reafirma que el profeta Isaías es el profeta de turno, es el profeta del momento que le está hablando al rey Ezequías. Esta vez para decirle que acerca de su petición Dios le va a añadir ¿cuántos años más? 15. Y que también va a guardar a la nación del rey de Asiria. Isaías relata a partir del 38:9, no lo vamos a leer por tiempo, y dice que Ezequías se puso tan feliz de que Dios le añadiera 15 años más que compuso una canción, un poema.
con el cual alaba a Dios y le da gracias por haberle dado 15 años más. Y gracias que lo hizo, porque si no, ¿para qué hizo todo ese berrinche, sí o no? De que le diera más vida. Además, seguramente Dios quería que esos 15 años Él los invirtiera bien, o si no, ¿para qué los pide? También seguramente Ezequías, con este agradecimiento de poema, dice: yo tengo que proyectar mejor mi vida. Si me quedan 15 años, voy a hacerlo mejor. La pregunta es: ¿cómo invertiría usted la vida que Dios le ha dado? ¿Cómo la quiere invertir después de haber estado al borde de la muerte? Por cierto, para los valientes o los que quieran responder a esta pregunta, ¿alguien de los que está aquí considera que estuvo al borde de la muerte y Dios lo salvó? Amén. No sé si usted lo puede decir. Si usted fue uno de ellos, quiero preguntarle: ¿usted por qué cree que Dios le dio una segunda oportunidad? Para proyectarse. Porque seguramente Dios tiene propósitos todavía con usted aquí en la tierra. Y para todos, el hecho de que sigamos vivos es porque Dios tiene planes todavía y propósitos con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hora es? Es hora de proyectar la vida. Cuando el versículo 1 comienza diciendo: en aquellos días, no sé si usted pudo leer el versículo 1. ¿A qué días se refería? En aquellos días. Según los libros de Reyes, de Crónicas y de Isaías, cuando narran esta historia, escúcheme, para los días en que Ezequías se enfermó, había un rey que quería conquistarlos. Este mismo rey es el rey de Asiria, Sennacherib se llamaba él, y ya había conquistado al reino dividido, al reino de Israel, al reino del sur, a Samaria, ya lo había conquistado. Supo que la nación de Judá, su rey estaba enfermo. ¿Qué vio? Un papayazo. Y por eso el texto dice: en aquellos días. Escúcheme, seguramente supo que Ezequías estaba enfermo y vio la buena oportunidad para atacar a la nación, pero Dios amó a Ezequías y le prolongó 15 años más. Además, el texto también dice que le prometió proteger a la ciudad, ¿no?, de este ataque. Veamos el versículo 5. Así le dice. Siguiente versículo: y yo te protegeré, te libraré la ciudad del rey de Asiria. Estos acontecimientos milagrosos de parte del Señor a favor de Judá y de Ezequías hablan de los buenos planes que siempre Dios ha tenido con sus hijos. El haberle prolongado la vida a Ezequías y haber protegido la nación, esto es una promesa. Escúcheme, habla de que Dios tenía buenos planes. Y por supuesto, si añadió más vida al rey y protección a la nación, el rey y de la nación dependerían cómo invertirían ahora esos 15 años más de paz, de prosperidad y de protección de Dios. Lo mismo es para nosotros. ¿Cómo piensas tú invertir la vida que tienes contando con promesas que Dios te ha dado? Porque ¿cuántos de los que están aquí consideran que Dios les ha dado promesas? Palabra. Bueno, si tú eres uno de los que dice: a mí Dios me ha dado promesas. Bueno, si tienes promesas de parte de Dios, ¿cómo piensas invertir tu vida? ¿Y sabes por qué te pregunto esto? Te lo pregunto porque la realidad de la muerte aclara muchas prioridades. Como pastor he tenido que oficiar muchos funerales. He estado en distintos lugares, en funerarias, en cementerios. Y yo no sé si a usted le pasa igual que a mí, pero la muerte aclara dudas. La muerte prioriza cosas. Quiero decirle lo siguiente. No esperemos a estar al borde de la muerte para saber qué hacer con la vida. ¿Escuchó lo que dije? No espere estar al borde de la muerte para saber qué hacer con su vida y cómo proyectarla. Particularmente la realidad de la muerte nos aclara mucho. Por eso quiero decirle: si usted ha enterrado familia, si usted ha enterrado amigos, que la muerte de ellos le hable a usted para que usted proyecte su vida mejor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, según el versículo 5, acerca de la respuesta de Dios a la petición de Ezequías, la cual fue darle 15 años más de vida. Quiero rescatar que si Dios, escuche esto, Ezequías pide vida, le dan 15 años más. Quiero rescatar que si Dios nos concede algunas peticiones acerca de algo que queremos o deseamos, acerca de algo que le estamos pidiendo, no es para que le salgamos con un chorro de babas. Si Dios te concede lo que pides,
Por favor, proyéctate bien, porque entonces ¿para qué pides lo que pides? Si vas a malgastar lo que te dieron. No sé si Dios le está hablando esta mañana, hermano. Aquí en estos versículos interpreto de que Dios tuvo la buena intención de bendecir a Ezequías y a la nación. No quería para nada castigarlo con darle 15 años más, no. Esto habla de la buena voluntad de Dios. Dios no quería castigarlo o que viviera mal, no. Sin embargo, queda claro que de nosotros depende la proyección de nuestra vida si estamos agarrados de la mano del Señor. Y lo digo porque lamentablemente en esos 15 años de prolongación de Ezequías, él cometió el peor error de su vida. Ya se lo mencioné. Mostrarle a los babilónicos los tesoros. ¿Y qué hicieron más tarde los babilónicos? Robárselos. Y la nación de Judá quedó esclavizada por 70 años. Por eso digo que es hora de proyectar la vida para que la podamos invertir en cosas buenas. Agárrate la mano del Señor, invierte bien la salud hoy que estás joven, para cuando estés viejito no te estés quejando de una diabetes, de la tensión alta y de todos esos males que usted ya conoce. Le digo hoy, administre bien los recursos, los dineros que Dios coloca en sus manos, para que cuando esté viejito y ya no pueda esforzarse ni trabajar como lo hace hoy, usted pueda gozar de una buena vida. Administre bien y proyéctese en su vida, mi hermano. Particularmente los cristianos somos malos administradores de los recursos, particularmente, y le adjudicamos al diablo nuestra peladez, no tener. No tengo ni una moneda, eso es el diablo que me quiere atacar. Pero le pagan el sueldo y usted se va a comprar lo más caro. Pero le pagan el sueldo y usted se lo gasta, ni siquiera saca lo que es del Señor. Ay, me desvié el mensaje. Hermano, proyecte su vida bien. Y seguramente la vida de todos aquí también cuenta con promesas de parte de Dios, y estas promesas hablan de la buena voluntad para ti y para mí. Por eso, contando con las promesas de Dios, proyecta tu vida bien. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque una vida, escúcheme, puede que tenga promesas de parte de Dios, pero si no se proyecta bien, usted no va a disfrutar de esas promesas. ¿De qué te sirve a ti jactarte que Dios te da palabra, que Dios te habla, que tienes promesas, si tú no te proyectas bien? No las disfrutarás. Una cosa es ser hijo de Dios, tener un llamado divino y Dios nos respalde, pero otra cosa es confiarnos solo en ese llamado y no ver la intencionalidad de crecer. Yo molesto a los líderes de la iglesia, los líderes de la iglesia lo saben: crezca, estudie, prepárese, no se queden con el solo llamado. Escúcheme, y a esto me refiero en que cuando tengamos promesas de Dios debemos proyectar la vida para que cada día sea mejor. ¿Qué sueños tú todavía no has realizado? ¿Qué dones y talentos tienes que todavía del todo no los has entregado como deberías entregarlos? Yo conozco más de uno en la iglesia que tiene dones y talentos y está sentado en la silla y no quiere servir. ¿Qué cosas siente que le hacen falta por hacer? ¿En qué debe mejorar? Seguramente algunos dicen aquí: yo tengo que casarme, no puedo seguir viviendo así. Otros dicen: yo tengo que bautizarme, yo tengo que ordenar mi vida, tengo que proyectarla. Organice mejor su vida. Si está aquí vivo aún, esto habla de poder proyectar con Dios todo lo que está por delante de ti. No la proyectes en cosas banales, proyéctala sobre todo en algo que tenga que ver con el reino de Dios. Porque si tú proyectas la vida en algo que no tenga que ver con Dios ni con servirle, cuando estés viejo y llegues a la eternidad, sentirás un sinsabor. Cuando uno invierte toda la vida en cosas terrenales, que no son malas, como trabajar, hacer, al final de la vida uno se cansa y tú no le encuentras provecho a nada. Por eso no hay como invertir la vida con algo que tenga que ver con el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios nos dio la vida para proyectarla a un propósito específico. El de Ezequías, ¿cuál era? Ser rey de Judá. Yo llevo más o menos... Llevo como unos 16 años de conocer del Señor, 11 años de servirle. Y a mis 11 años de haberle servido, descubro que el Señor me dio la vida para 3 cosas. Primero, para predicar su palabra. Segundo, para adorarlo a través de la música. Y tercero, para sembrar iglesias. Y le voy a dedicar a mi vida
dinero, tiempo, esfuerzo, preparación en eso, porque para eso nací. Y me gozo en eso y hay dificultades, pero me gozo en eso y sé que en eso sentiré satisfacción. La pregunta es, ¿y tú para qué naciste? ¿Y tú para qué fuiste llamado? Cuando tú encuentras eso, y te quiero dar un dato importante, ¿sabes qué es éxito? Éxito es esto. Éxito es cuando la oportunidad se une con la preparación. Eso es éxito. Cuando tú estás preparado y te sale la oportunidad, eso es éxito. Pero muchos están esperando la oportunidad sin prepararse y la van a dejar pasar. Por eso, vuelvo reitero, molesto a los líderes de la iglesia: prepárese, hágale, vaya, aprenda, arriésguese, equivóquese, porque eso es parte de. ¿Cómo va a invertir su vida? Recuerde que es una sola y recuerde que Dios nos va a pedir cuentas por ella. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Estamos en las 6:06. No, ¿qué hora es? Es hora de proyectar la vida. Tercero y último, tercer principio. Hemos hablado de dos principios. Es hora de ordenar la casa. Es hora de proyectar la vida. Tercero y último. 38:7. Isaías 38:7. Escuche. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol. Qué rico que el texto diga que volvió el sol. El sol, porque vuelve el milagro más poderoso. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Iglesia querida, a la pregunta ¿qué hora es? Según el texto responderemos: es hora de aprovechar el tiempo. ¿Qué hora es? Es hora de aprovechar el tiempo. Tercer principio. Otro principio que es hora de realizar es ese: aprovechar el tiempo. Aquí quiero hacer énfasis en el recurso que no es retornable, naturalmente hablando. Es el tiempo. Me refiero al cronos. Quiero enfatizar en aprovechar el tiempo, en ocupar las horas y los días productivamente, para no tener pérdidas en la vida de este valioso recurso llamado tiempo. ¿Cuántos aquí, siendo sinceros, consideran que han perdido tiempo? Todos. No es igual que aprovechar, que proyectar la vida. No es igual, no me vaya a malinterpretar. De este más bien depende proyectar la vida, porque sin tiempo, ¿cómo proyectar la vida? ¿Eres tú una persona que aprovecha el tiempo? ¿En qué tú inviertes tu tiempo? ¿Te sientes satisfecho en todo lo que ocupas tu tiempo? Estas preguntas te las hago porque me ayudan a hacerme entender. En la Biblia el tiempo es importante y fue medido por Dios. Es más, Dios particularmente lo usó mayormente para cuando hacía señales o milagros. Entonces dijo: en 7 días se hizo la creación. Días, tiempo. 40 días, 3 días, 1000 años, 70 años, 40 años, 70 semanas. Medidas que dictaminan en el tiempo en algo específico. ¿Sabía usted que hace unos años atrás la NASA publicó un documento oficial donde decía que, según sus estudios científicos, a la historia de la Tierra le hacían falta 24 horas? No sé si usted supo ese comunicado. ¿Y sabe dónde encontrar las 24 horas? En la Biblia. En la Biblia, porque según los estudios de ellos y bíblicos, en Josué capítulo 10 se relata que Josué oró a Dios y el Señor detuvo el sol por casi un día para que él terminara la batalla. Es decir, que Dios alargó el día casi un día, dice el texto, casi un día, 23 horas y 20 minutos. Y en Isaías 38:8 dice la Biblia que se devuelve el tiempo 40 minutos. Ahí están sus 24 horas, hermano. ¡Qué glorioso! Y esto se comprobó científicamente, que lo que la Biblia dice es cierto. Ahora, aquí en estos versos es donde encontramos el famoso reloj de Acaz. ¿Puedes poner el reloj? ¿Se acuerda del reloj de piedra? ¿Se acuerda del reloj de sol? Un reloj de sol seguramente hecho de piedra, el cual medía únicamente el día, porque la noche pues no hay sol, no se puede medir. Era medido por grados, como lo hablamos, cada 15 grados equivalían a 1 hora,
Y notamos que este reloj pasó a ser usado también por Ezequías y seguramente por otros reyes. En el versículo 7 y 8 se nos relata que el reloj retrocedió 10 grados o 40 minutos, que ya lo explicamos, y fue la señal que se usó para reafirmar el milagro de sanidad de Ezequías, 15 años más, pero también para decirle que protegería a la nación. Si leemos el relato paralelo de segundo libro de Reyes, la Biblia nos dice allí que Ezequías fue el que le pidió esto a Dios, porque el profeta le dijo: ¿qué quieres que Dios haga? ¿Que adelante el tiempo o que lo atrase? Y él dijo: adelantarlo es fácil, que lo atrase. Entonces descubrimos que el relato de devolver el tiempo fue escogido por el mismo Ezequías, pues así Dios, a través del profeta Isaías, le permitió escoger que se devolviera el tiempo. Y de esta señal milagrosa aprendemos varias cosas. Escúcheme estas enseñanzas. Una de ellas, que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen eso? Amén. Fue escogido por el mismo Ezequías que Dios devolviera el tiempo. Entonces esto me enseña también, escúcheme, que todo lo que yo deseo y quiero está al alcance de Dios. Dios lo puede hacer. Todo lo que yo deseo y quiero, Dios lo puede hacer. Es más, aprendo también de este relato que Dios puede romper las leyes físicas y naturales. Otra cosa que podemos aprender de esto es que Dios es tan maravilloso y hermoso que puede permitirnos pedirle lo que deseemos. Pedirle lo que deseemos. Así como le dijo a Salomón, ¿no? En segundo libro de Crónicas le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Qué oferta de pregunta, ¿no le parece a usted? También, como dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá. O como también dijo el Señor Jesús en Mateo 7:7, pide y se os dará. Y es aquí donde debemos ser sabios, porque si Dios puede conceder el deseo de mi corazón, yo le quiero dar un dato: pida algo que tenga que ver con el tiempo. Este recurso que muchos sentimos que hemos perdido, ¿no le parece que sería una buena petición? Algo más que podemos aprender es que Dios es el mejor aliado a la hora de aprovechar el tiempo. Pues si tiene la capacidad de hacer retroceder el tiempo, en nuestro caso podemos confiar de que en Dios podemos recuperar el tiempo perdido. Es más, yo creo que Dios nos puede dar nuevos escenarios, nuevos espacios, nuevos lugares para que hagamos cosas que ya no hicimos atrás. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Por eso, pon a Dios como el primero en que ocupe tu tiempo. Amén. Quiero preguntarle, en el tiempo de su día, ¿qué tanto tiempo Dios ocupa? ¿Todo? No, en serio. A la hora de aprovechar el tiempo es importante tener prioridades. Una cosa es lo urgente y otra cosa es lo importante. Particularmente las personas hacemos lo urgente, ¿no? Y no le sacamos tiempo a lo importante. Y es más, tenemos más cosas urgentes que hacer por lo mismo, por no sacarle tiempo a lo que es importante. ¿Qué hora es? Es hora de aprovechar el tiempo. Y el tiempo para nosotros es un desafío. El tiempo es una realidad creada para la creación. Y nosotros debemos administrar el tiempo. Por eso uno diariamente debería evaluar su día al final del día. ¿Yo hoy fui productivo? ¿Aproveché el tiempo que tuve? ¿Tú has sido productivo en tu vida? ¿En estos últimos años tú consideras que has aprovechado el tiempo? La señal que Dios le dio a Ezequías de retroceder el tiempo es paradójica y es profunda. Y quiero que por favor me escuche aquí. Este pedacito me emociona mucho. Porque la señal de devolver el tiempo es paradójica, pero es profunda. ¿Por qué? Escuche. La señal de retroceder el tiempo 40 minutos en el reloj simbolizaba aumentar el tiempo 15 años.
¿Sí? ¿Sí la cogió? No sé si entiende. La señal de retroceder el tiempo 40 minutos simbolizaba que le iban a aumentar a Ezequías 15 años más. Y eso me hace pensar en algo. ¿No será que cuando Dios nos ha hecho retroceder en los procesos? ¿No será que cuando Dios nos ha hecho repetir lecciones? ¿No será que cuando Dios nos devuelve y empezamos de nuevo es porque quiere prolongarnos las bendiciones? Amén. ¿Sabe? Dios es tan poderoso que si tiene que hacerte repetir la lección hasta que la aprendas, lo va a hacer. Y es con el fin de prolongarte las ¿qué? Las bendiciones. Una de las cosas que tiene aprovechar el tiempo es que causa mucha satisfacción. Mucha satisfacción causa el aprovechar el tiempo. Y Jesús aprovechó su tiempo en la tierra. Un ejemplo de ellos es Juan capítulo 4 versículo 6. Anoche en una reunión se lo compartí a los líderes de la iglesia. Jesús aprovechaba el tiempo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, que Jesús aprovechó el mientras tanto. Mientras que los discípulos iban a la ciudad a comprar comida, Jesús se quedó sentado mirando el WhatsApp. Se quedó sentado mirando TikTok. ¿Sabe qué se quedó sentado haciendo? Ganándose un alma. Mientras que los discípulos van a comprar comida, él no pierde el tiempo. Evangeliza a una mujer, la famosa mujer samaritana, y da uno de los discursos más hermosos que se haya escrito en la palabra. Es más, nuestra hermana Dora en esta mañana leía en la introducción del mensaje, ¿no? Porque la hora es, ¿no? La hora ha llegado y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Escúcheme, Jesucristo es nuestro ejemplo de ejemplos en aprovechar el tiempo. No se quedó sentado por ahí desvirolado mirando a ver, contando hormigas, sino que se puso a ganar almas y se ganó un alma. La famosa historia de la mujer samaritana. Y creo que ¿cuántos de los que estamos aquí hemos aprovechado esos mientras tanto? Mientras que tú vas a la carnicería por la carne, deberías aprovechar el tiempo. Mientras que vas en el bus, deberías evangelizar al que está a tu lado. ¿Por qué crees que Dios te lo puso ahí? Mientras que estás yendo, deberías ir leyendo un libro para que te prepares. El mientras tanto deberíamos aprovecharlo. Mientras esperamos el regreso del Señor o mientras Él viene, deberíamos aprovechar el tiempo en lo que debemos hacer. Cuando decimos que no tenemos tiempo, no es cierto. Es que no tengo tiempo. Es más, en las grandes ciudades es lo que más la gente dice: tiempo no tengo. Pero no es cierto. Si tú hicieras una agenda, seguramente tiempo te sobraría. Si tú te organizaras, tiempo te sobraría. Si tú te organizaras, harías muchas cosas. Es más, lo que tenemos es mala gestión del tiempo. Por eso, ¿qué hora es? Es hora de aprovechar el tiempo. En conclusión, es hora de ordenar la casa, es hora de proyectar la vida y es hora de ¿qué? De aprovechar el tiempo. La hora o el tiempo de que todas las cosas se realicen tiene que ver con el acontecimiento más importante que todos esperamos, y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 24 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 44 dice: por tanto, tomad también vosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Esto indica que cualquier hora es buena para que el Señor regrese. Amén. Para que el Señor regrese por su iglesia. La pregunta es, si hoy fuera la hora, el día, el tiempo en el que el Señor regresara, ¿te cogería en la mejor hora de tu vida? ¿Te cogería la venida del Señor en la mejor hora de tu ser? ¿En la mejor hora de tu vida te cogería habiendo ya ordenado tu casa? Si viniera el Señor hoy por ti, ¿te cogería habiendo proyectado tu vida bien? No habrían tantos lamentos. ¿Te cogería habiendo aprovechado el tiempo? Mi hermano, este mensaje se lo predico con el fin de que usted entienda que ha llegado la hora. Y es la hora de ordenar la casa, de proyectar la vida y de aprovechar el tiempo. Amén.